Recibe, Señor, de esta iglesia, Señor, aún en medio de dolor. Recibe un cántico de alabanza, Señor. Recibe, Señor, una oración de agradecimiento. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Amén. Hermanos, si tienes tu Biblia, yo te voy a invitar para que busquemos una carta que está en el Nuevo Testamento, la carta 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. ¿eh? Dice la porción en el nombre del Señor. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis demostrado limpios en este o en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén, hermano. Ahorita que un poquito te hable del contexto de estas palabras en la segunda carta de Pablo, yo creo que vamos a entender mejor. Pero de entrada, hermano, yo quisiera que comprendiéramos a qué se refiere Pablo en estos textos. La tristeza, hermanos, es un sentir profundo, ¿o no? ¿Verdad que es profundo? Hay dolores que son superficiales y a la vuelta del día ya se nos olvidó. Pero la tristeza es profunda. Es un dolor profundo, hermano. Es una mezcla. Sientes decepción, sientes malestar, sientes confusión, sientes desánimo, sientes coraje si tú quieres. Y todo, hermano, se engloba en ese sentir de la tristeza. Y pareciera, hermano, imposible, de verdad, pareciera imposible pensar que la tristeza pudiera venir con el permiso de Dios. Tú pudieras pensar, eso no puede venir de Dios. Dios no quiere eso para mi vida. Pero déjame decirte que a veces sí. A veces Dios permite la tristeza. Y la permite porque la va a utilizar. Y nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo o de qué manera obrar en mi vida. Si nosotros le pudiéramos decir a Dios cómo y de qué manera obrar en nuestras vidas, nosotros seguiríamos en la perdición. Porque le diríamos que obrará como más me conviene, no como más, o como más me gusta, no como más necesito. Y en esta carta, hermanos, Pablo está haciendo referencia a otra carta, porque si tú notaste, él dice, les escribió una carta. Bueno, ¿a qué otra carta hace mención? A la primera carta que nosotros tenemos en la escritura que se llama Primera de Corintios. Y él dice, donde nosotros comenzamos a leer en el versículo 8, dice, porque aun contristé, que no es otra cosa más que les hice sentir tristeza. Eso es contristé. Aunque les hice sentir tristeza con la carta, con esa primera carta que tú encuentras ahí en tu Biblia. Él escribió una carta, hermano, porque hasta él llegaron informes no muy buenos, pésimos, de la iglesia en Corinto. Y como era un hombre que se preocupaba por ellos, era un hombre que les amaba, era un hombre que nos enseña también que amar también es corregir. Amar también es intervenir. Amar también es incomodar. Amar también es señalarte lo que tal vez no te va a gustar oír, pero si es motivado por el deseo de que te amo, lo tengo que hacer. De hecho, si tú vas hasta el versículo último que leímos, el 12, él dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. En particular habla de una situación que ahorita vamos a tocar. Pero dice, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud o nuestra necesidad que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso les escribimos, porque los amamos. Porque cuando escuchamos las malas cosas que se hablaban de ustedes, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y no hacer nada. Así que, amados hermanos, una buena manera de reflejar el amor es cuando tú te acercas con tu hermano en amor.
y en humildad, y con la palabra de Dios tú le ayudas a ver el error y le ayudas a ver los daños y las consecuencias de ese error. Y cuando nos quedamos con los brazos cruzados, hermano, pues es una manifestación de falta de amor, de falta de interés. Amén, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, ¿y a qué se refiere cuando dice, les escribí la carta? Bueno, si tú lees la primera carta de los Corintios, Corinto estaba llena de muchas situaciones inconvenientes como para llamarse iglesia. Y eso, hermano, que como hemos estudiado, al menos el culto anterior, en la primera carta de Corintios capítulo 1 y verso 1, Pablo cuando les escribe les llama a los santificados en Cristo Jesús, ¿te acuerdas? Llamados a ser santos, o sea, él ya les cataloga, porque es una realidad, como los que han sido santificados por la sangre de Jesucristo, como también nosotros. Y aún siendo santificados, hermanos, su iglesia estaba plagada de carnalidades, de dificultades. Si tú te fijas, en la primera carta de Corintios habla de muchas cosas, habla de gente dividida, habla de gente que tenía dones espirituales y por lo tanto se sentían más que otros. Habla de confusión en cuanto a temas de hablar en lenguas, a temas de dones espirituales. Habla también de que tomaban la cena del Señor indignamente. Habla de situaciones sexuales desenfrenadas. Habla de muchas cosas, hermano, que tú parecieras, cuando la lees, tú parecieras pensar que no le está escribiendo a una iglesia cristiana por todo lo que había en Corinto. Y sin embargo, aquí Pablo se está refiriendo específicamente a una parte. Porque si tú lees la primera carta a los Corintios, Pablo les habla fuerte, muy, muy fuerte. No se tienta el corazón en las palabras que va a usar. Vayamos a 1 Corintios, hermanos. Quiero leerte. Todo el contexto de este problema está en el capítulo 5, pero él dice unas cosas antes en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. Para poder entender el capítulo 5. 1 Corintios 4:18 dice Pablo: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Fíjate, ustedes están envanecidos. Hay algunos de ustedes que están altamente envanecidos. En vez de estar humildemente caminando en el Señor, ya se agrandaron. Y parece que nunca voy a ir a ustedes. Pablo tenía un poder apostólico que el Señor le había dado. Amén, diferente. Y él decía, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y concede. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Te fijas que una cosa es palabras y otra cosa es poder. Ustedes, los que están envanecidos, dice Pablo, pura palabra. Cuando vaya, nos sentaremos y veremos el poder. Voy a valorar tu poder. No un poder místico ni sobrenatural, tu poder contra el pecado. Eso es lo que voy a valorar. Porque de habladas todos podemos hablar. Estaba enojado Pablo cuando está escribiendo esta carta. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él les presenta las dos caras. ¿Cómo quieren que yo vaya? ¿Quieren que vaya con vara? Y recuerden que tengo un poder apostólico que Dios me ha dado. ¿O quieren que vaya en amor y en espíritu de mansedumbre? Por eso, en el capítulo 5, él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Te fijas por qué leí lo del capítulo 4, donde le dice que están envanecidos? El envanecimiento que ahondaba en los corintios les hacía ni siquiera catalogar como indigno que tal persona, que qué pecado estaba cometiendo. Tenía a la mujer de su padre, a su madrastra, se estaban metiendo en intimidad con su madrastra. Y la iglesia lo sabía. Y así como lo sabía, llegaba y se sentaba y era parte de la congregación. Y la iglesia, ni sus luces. ¿Por qué ni sus luces? Pablo lo dice en el versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Están tan envanecidos en sus corrientes, en sus pensamientos, que han dejado a un lado la santidad que se nos demanda en la palabra de Dios. Amén. Y él dice en ese versículo, no debieras más bien haberos lamentado por esa situación, por permitir esa situación. Dice, para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Y nota el versículo 13. Dice, porque a los que están afuera Dios juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Ves el tono con el que está escribiendo Pablo? Es un tono fuerte, ¿verdad que sí? Y eso que lo está haciendo por escrito, imagínatelo en presencia. Bueno, él está enfadado porque la situación no era para menos. Y eso es lo que Pablo les escribe. Y eso es lo que Pablo les pide. Hey, señálenlo, háganlo a un lado. De hecho, si tú ves el versículo, fíjate lo que dice el versículo 9, todavía de ese capítulo 5. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ese hombre estaba cometiendo fornicación. No os juntéis con los fornicarios. Y él es más específico. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, no es mi problema que no se junten ustedes con los de afuera que cometan este pecado. Fíjate lo que él dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, como ese hombre que se congregaba con ellos. Con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces te fijas que era fuerte lo que Pablo estaba escribiendo. Y él se los pide, corten comunicación con este hombre, porque este hombre está tan cómodamente sentado en su pecado que no ve ninguna necesidad de confrontarlo y de cambiarlo. ¿Y por qué está tan cómodamente sentado en su pecado? Porque ustedes no le hacen sentir otra cosa diferente. Con recibirlo, con aceptarlo, con que él participe, él no siente ninguna necesidad de corregir ese pecado. Y cuando esto llega a conocimiento de Pablo, Pablo se indigna y les escribe. Y entonces volvámonos a la segunda carta donde estamos nosotros leyendo. Es a eso a lo que él se refiere en el versículo 8, cuando dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. O sea, el efecto que produjo Pablo, obviamente el Espíritu Santo, en el escrito de Pablo, el efecto es que contristó a la iglesia de los Corintios. Los hizo ver su error, los hizo ver su necedad, los hizo ver su envanecimiento y los hizo ver también el camino por donde restablecer esa situación. Amén, hermanos. Y es eso de lo que yo quiero que hablemos. Yo quiero utilizar lo que acaba de acontecer, hermano, y que con palabra de Dios nosotros confrontemos nuestra vida. Y que si tal vez se te tenga que hablar fuerte, y si así es necesario, que Dios así lo haga. ¿Por qué? Porque si no somos contristados con la palabra de Dios, probablemente una mala actitud, un pecado permitido en nuestras vidas, pudiéramos vivir cómodo y plácidamente con Él y no pasa nada. Pero eso no es agradable delante de Dios. Amén, hermanos. Así que esta es la intención de esta predicación del día de hoy. Aprovechar lo que ocurrió y que lo que ocurrió nos llame la atención. ¿Por qué? Porque mi encabezado, mi título, hermano, que yo estaba pensando ponerle a esta prédica, ¿y si fueras tú? Ese es el nombre de la prédica. ¿Y si fueras tú? Si fueras tú el que en la semana hubiera perdido la vida, si fueras tú, ¿dónde estaría tu alma? ¿Y si fueras tú? ¿Quién nos dice que no seremos nosotros la próxima semana? ¿Quién nos lo garantiza, hermano? ¿Verdad que no? Por eso la prédica se llama ¿y si fueras tú? ¿Y si fueras tú quien hubiera perdido la vida, dónde estaría tu alma? Amén, hermanos. Bueno, voy a seguir leyendo lo que Pablo les dice a los corintios. Dice, pues aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, fíjate, lo lamenté. Por un momento cuando vi cómo los hice sentir tristes, sí lo lamenté, dice Pablo. Sí lo lamenté, pero ahora no me pesa. ¿Por qué? Porque veo los resultados que vinieron después que les escribiera yo esa carta. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, yo no sé si esta predicación o el acontecimiento que tuvimos en esta semana va a contristar nuestra vida por algún tiempo, pero si así lo hace, que Dios sea exaltado en eso. Si así es necesario para mi vida, pues que así sea. Por eso dice Pablo, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Dice, no porque hayáis sido contristados, mi gozo, dice Pablo, no está en que ustedes estén tristes. ¿Por qué? Porque lo permitieron y la consecuencia es que estén tristes. No, ese no es mi gozo, dice Pablo. No porque fueron contristados por mí, fíjate bien el gozo de Pablo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y luego él dice, porque habéis sido contristados según Dios. Dice, me gozo porque aunque yo fui el que escribí la carta y ustedes fueron contristados y sintieron tristeza y yo me di cuenta y lo lamenté, ahora me doy cuenta que aquella carta fue utilizada por Dios
para Él provocar en ustedes arrepentimiento. Porque las palabras duras que les hablé, tajantes que les hablé, provocaron en ustedes que se conmovieran. Y déjame te digo una cosa, hermano, cuando Dios es el que utiliza una predicación, una palabra, un texto, un sermón, cuando Él es el que lo utiliza, Él puede provocar en tu vida y en mi vida arrepentimiento. Él puede provocar que el corazón se sienta contristado. Y nota lo que yo quiero que tú veas, porque esto es algo bien importante que tú lo entiendas, porque pareciera que la tristeza fuera imposible que viniera de Dios. Bueno, si tú te fijas en este versículo que vamos a leer, o en el que leímos también, Pablo dice, porque habéis sido contristados según Dios. Hay una tristeza que Dios permite, amén. Pero cuando está permitida por Dios, está protegida también por Dios. ¿Por qué? Porque hará la obra para la cual Dios la está utilizando. Y yo me gozo por eso. Y luego dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Eso es lo que Dios quiere, que tú no padezcas pérdida alguna. Amén, hermanos. Más que solamente aquellas que sí tienen que ser desechadas de tu vida. Y luego Él desarrolla y especifica claramente en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, entonces ahí ya no hay lugar a dudas que alguna tristeza puede provenir o ser permitida por Dios, para si nosotros todavía luchamos contra ese argumento de que la tristeza es un sentimiento contrario a Dios, muchas veces Dios lo utiliza. Y aquí lo deja claramente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué, hermanos? Para salvación. Cuando Dios trabaja, hermano, y conmueve tu corazón, haciéndote ver el error, haciéndote lamentar por el error, haciéndote que te duela el error y el pecado, Dios lo está haciendo con una sola intención, tu salvación. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos alaban a Dios que nuestro Dios trabaje de esta manera? Aunque me sea difícil, vea que me es difícil pasar por esa etapa de tristeza, de contristamiento, vea que me es doloroso, pero tú tienes que descansar y saber que es Dios quien está detrás y lo está haciendo para nuestro bien, para arrepentimiento y para salvación. Así que aunque sea un sentimiento que no es muy aceptable humanamente, si yo te pregunto a ti, hermanos, ¿cuántos de ustedes orarían de la siguiente manera? Dios, méteme en una tristeza para que mi vida sea corregida. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Aunque sabemos que Dios lo hace de esa manera, ninguno nos atreveríamos a decirle, hazlo así y más, Señor, para que realmente me duela, quítame un familiar. ¿Verdad que nadie oraríamos de esta manera? Pero al final de cuentas Dios es soberano y trabaja de esta manera muchas de las veces. Amén, hermanos. Entonces Pablo define que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento y lo es para salvación. Y luego dice de que no hay que arrepentirse. Y pareciera una contrariedad. ¿Cómo? ¿Produce arrepentimiento? No, lo que Pablo está diciendo es, de esto no me arrepiento de haberles escrito. No me arrepiento de las formas en las cuales Dios trabaje, aunque en el momento yo quisiera que no hubieran sido así. Pero cuando ya veo el resultado, entonces yo me doy cuenta que qué bueno que fue así. No me arrepiento de que haya pasado de esa manera, aunque fue tan amargo y doloroso en mi vida. Por eso Pablo dice de que no hay que arrepentirse. Amén. De las formas, no de lo que Dios quiere conseguir, porque lo que obviamente Dios quiere conseguir en nuestras vidas es arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quería Dios para los corintios? ¿Fuego consumidor? No, porque Él ya había comenzado en ellos la buena obra. Por lo tanto, Él iba a ir llevando esa obra de poco a poco. Pero a esa obra le faltaba una gran dosis de santidad. Porque aunque habían sido lavados y limpiados, santificados en un inicio, su vida todavía manifestaba que le hacía falta santidad. Y entonces Dios tiene que meter su intervención y da tristeza, y esa tristeza provoca arrepentimiento. Y les digo, hermano, no es diferente en nuestras vidas. Todos hemos sido, gracias a Dios, perdonados. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún nuestras vidas dan grande evidencia de que le hace falta seguir puliéndose en la santidad de nuestro Dios. Amén, hermanos. Ahora dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué nos revela Pablo? Que aunado a la tristeza que Dios permite, hay una tristeza que viene del mundo. Esta no viene de Dios. Esta viene del mundo. Y si la tristeza que proviene de Dios o que permite Dios es para vida, para salvación, la tristeza que viene del mundo es para muerte. ¿Y esta quién la produce, hermano?
Si es el mundo, ¿quién la produce? Pues el príncipe de este mundo. Amén. Esa tristeza es la que sintió Judas. ¿Te acuerdas aquella tristeza de Judas? Sintió un dolor por haber entregado al Mesías. ¿Y a dónde le llevó esta tristeza, hermano? A la muerte, a quitarse la vida. Y esta tristeza es la que ocurre en gran ámbito de las personas que se quitan la vida. Llega esta tristeza, los agobia. Esto se ve muy marcado en fechas emocionales, sentimentales. Se siente la soledad. Y siempre en sus mentes Satanás pone un camino y dice, mira, ahí está una cuerda, mira, ahí está un carro, mira, ahí está un puente. Desafortunadamente, para muerte. Hablamos de la muerte física, pero es más todavía contundente la muerte espiritual. Entonces hay dos tipos de tristeza. Yo alabo a Dios, hermano, cuando como iglesia y como individuos somos contristados con la tristeza que es de parte de Dios, porque producirá en nuestras vidas arrepentimiento para salvación. Amén. Cuando los corintios se vieron exhibidos por la carta de Pablo, y quién le dijo a Pablo, y cómo sabe los detalles, y fue leída, y ese hombre, hermano, fue señalado. Acuérdate, Pablo les dijo, no se junten con ese hombre, ni con el tal coman. Fuera ese perverso, le llamó duramente. ¿Qué crees que empezó a pasar en Corinto? Bueno, empezaron a acatar, lo empezaron a hacer a un lado. Por eso, unos capítulos más atrás, en la segunda carta a los Corintios, ve lo que ocurre con ese hombre. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Se está refiriendo a ese personaje del que estamos hablando. Sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y escucha lo que dice y lo que ocurrió. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Él ya está en su segunda carta, por lo tanto le fue informado que tomaron cartas en el asunto, que le reprendieron, que le exhibieron, que le separaron por el pecado que ese hombre estaba cometiendo. O sea, se actuó en consecuencia a lo que Pablo les escribió en la primera carta. Y Pablo lo reconoce en la segunda. Y dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿No es maravilloso, hermano, las segundas oportunidades que Dios nos da? ¿No es maravilloso, hermano, cuando en la primera oportunidad fallamos, caemos, y Dios en su misericordia permite una segunda oportunidad? Pero no abusemos, hermano, porque algunos vamos en la 100ª o en la 200ª oportunidad. Y como hemos avanzado en tantas oportunidades, hacemos una mala imagen de quién es Dios. Dios es un Dios que pasa todo. No, mi hermano, Él es misericordioso y lento para la ira, pero no dice que no sea ira. Entonces Él le dice, así que al contrario, más bien vosotros debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Cómo la estaba pasando ese hombre, hermano? Él también estaba siendo contristado en lo individual, cuando fue exhibido, cuando fue señalado, cuando fue tal vez separado. Cuando la comunión con la iglesia y con Cristo en ese momento se vio afectada, este hombre empezó a reconocer su pecaminosidad. Y ahora él le dice en la segunda carta a toda la iglesia, búsquenlo, abrácenlo, perdónenlo. ¿No es maravilloso cómo trabaja Dios en nuestras vidas? Porque todos hemos sido objeto de lo que sintió ese hombre. Nos hemos equivocado, hemos fallado. A lo mejor no hemos sido exhibidos o señalados, que es lo que nos ha tal vez faltado para tal vez decir no vuelvo a hacerlo. Pero al final de cuentas Dios otra vez nos ha vuelto a buscar y nos ha vuelto a consolar. Amén, hermanos. Entonces eso es lo que yo quiero extraer de esta porción. Como hay una tristeza como la que probablemente estamos sintiendo en estos días, y cómo Dios utiliza esa tristeza para alinearnos, para recuperarnos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que tal vez hemos dejado de hacer o estamos haciendo de más, fallándole obviamente al Señor, y volvamos nuevamente a sus pies y volvamos a caminar como a Él le agrada. Amén, hermanos. Entonces, aunque sean días difíciles y días duros, que Dios utilice este contristar en nosotros para arrepentimiento, para salvación. Amén, hermanos. Yo quisiera que, hermanos, no se nos olvidara algo que estoy seguro que a muchos se nos ha olvidado. Yo quisiera que fuéramos a un salmo, el último de los salmos. ¿Quién sabe cuál es? 150, y el último de los versículos. Amén. Versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Salmo 150 y versículo, como ya dijimos, versículo 6, que es el último texto. Dice así:
todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos de ustedes respiran, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos los que están aquí respiran. Y no hay ningún impuesto por respirar. Aunque no le extrañe que más adelante lo pongan. Pero todos los que estamos aquí respiramos. Y lo hacemos libremente. Amén. Y cuando dice el salmista, todo lo que respire, no se refiere exactamente a la acción de inhalar y exhalar. Se refiere a la acción de que tienes vida. De que te es otorgada vida un día más. Así que todo lo que respire, todo lo que tenga vida, todo lo que reciba la misericordia de Jehová, dice, alabe a Jehová. ¿Qué te quiero decir con esto? Toda bendición recibida tiene que tener su correcta respuesta. ¿O no, mis hermanos? Amén. Si somos bendecidos de parte de nuestro Dios, esa bendición que recibimos tiene que tener su congruente respuesta delante de Dios. Por este texto dice, todos los que respiren, esa es la bendición. Estás respirando, estás vivo. ¿Qué dice? Alabe a Jehová. Esa es la correcta respuesta. ¿Y sabe qué? Desafortunadamente, mis hermanos, desafortunadamente y tristemente, nos hemos acostumbrado a que las bendiciones de Dios son tan continuas que dejamos de verlas como una gracia y a veces pensamos que es una obligación. Y cuando vemos algo no como una gracia, sino como una obligación o como un deber, pues dejamos el agradecimiento a un lado, porque dejamos de verlo como una gracia. Amén, hermanos. Y lo podemos ver cuántos dan gracias cuando se despiertan. A veces sí, o a veces si me desperté 10 minutos después de la hora que tenía prevista, salgo como rey y no me acordé hasta cuando ya llevo un ratito de mi actividad, me acuerdo, no agradecí. ¿Por qué? Porque consideramos, hermano, que esa misericordia que Dios nos ha dado parece que es un deber. Parece que Él lo tiene. Yo voy a amanecer sí o sí. Bueno, ¿quién te lo dice? No es que tú vayas a amanecer sí o sí. Si tú amaneces, es por la misericordia de Dios. Lean por favor Lamentaciones conmigo. Lean el siguiente versículo de Lamentaciones, capítulo 3. Y tú sabes en qué escenario fue escrito este libro de Lamentaciones, por Jeremías. En un escenario de desolación, de pérdida, de dolor, de sufrimiento por la cautividad. Y en medio de ese escenario escribe Jeremías en el capítulo 3 y versículo 22 y versículo 23. Dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y lo decía un hombre que había quedado en pie, porque todo lo demás tal parece que había sido consumido, pero él quedó en pie. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén, hermano. Amén. Cada cuando Dios renueva sus misericordias, aunque las disfrutamos todos los días. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y ¿sabes qué? La gente, y lo triste es que el creyente a veces también, la gente se ha acostumbrado a las misericordias de Dios y las ve como algo normal, como algo que tiene que ocurrir, cuando no es así. Es por misericordia. La gente tiene hijos, ¿o no, hermanos? Y esos hijos es una más de las misericordias de Dios para la vida de la persona, pero la gente no lo ve así. Son mis hijos, ¿y qué? La gente tiene trabajo, la gente tiene un hogar, la gente tiene alimento, la gente tiene lluvia del cielo que cae y hace próspera la tierra, y de ahí tenemos cultivo. ¿Y sabe qué son, hermano? Son las misericordias de Dios, pero desafortunadamente el corazón del hombre es tan ingrato que deja de ver estas bendiciones como una gracia de parte nuestra, como una misericordia, y las atribuimos a nuestra vida como algo que tiene que estar. ¿Por qué? Son misericordias, no se te olvide. ¿Y qué es lo que leímos en el último de los salmos? Todo lo que respire, alabe a Jehová. O sea, todo lo que reciba misericordia y que lo entienda, tiene que responder de la misma manera. Bueno, es un decir de la misma manera. Nunca mi alabanza será tan buena como la bendición de Dios. Pero al menos mi deseo sí tiene que serlo, exaltarle y engrandecerlo. Y muchas de las veces como cristianos hemos perdido esa necesidad de reflejar ante nuestro Dios una respuesta congruente a lo que sí recibimos y sí pedimos y sí demandamos a veces. Amén, hermano, en cuanto a bendición. Pero nuestro agradecimiento no va a la par, no va acorde. Por eso yo quisiera que esta predicación eso hiciera en nuestras vidas. Que nos sacudieran los hechos que ocurren. Que nos sacudiera el pensar, ¿y si fuera yo? Hermano, ¿y si fueras tú? Hermano, ¿qué tanta falta le harías a tu familia?
Yo recuerdo cuando tú lees el libro de los reyes, a un rey llamado Ezequías, Dios le manda a decir con Isaías, ¿te acuerdas? Va y le manda a decir, le dice, ordena tu casa, porque vas a morir. Fíjate lo que le dice, ordena tu casa. Hermano, ¿cuántos tienen el privilegio de que Dios le diga, hey, si hay algo que no hayas arreglado, ordénalo porque te vas a morir? A muchos la vida o la muerte, mejor dicho, les sorprende. Y muchas cosas que pudieron ser arregladas quedan inconclusas. ¿Qué pasa, hermano, cuando una falta de perdón está ahí y luego una separación? Y luego el que se queda con la falta de perdón lamenta y tiene culpa y tiene deseos de poder verle una vez más para decirle te perdono o para decirle perdóname. Ya no hay oportunidad. Así que le dijo Isaías a Ezequías, arregla tu casa, ordena tu casa. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿tienes ordenada tu casa al día de hoy? ¿Tienes ordenada tu vida? ¿Tienes ordenada tu relación con tu familia? ¿Tienes ordenada tu relación con Dios? Por si Dios te dijera, ordena tu casa porque ya vienes para acá. ¿Tienes ordenada tu paz contigo mismo? ¿Tienes ordenada, hermano, situaciones seculares de esta vida? Pues yo creo que sí deberíamos de podernos a pensar, porque nada me garantiza que no sea yo el próximo que se encuentre ahí, dormido. Amén, hermanos. Entonces, Dios le dijo a través de Isaías, hey, ordena tu casa. Y yo te digo a ti, hermano, ordena tu vida. Si tu vida está desordenada, ordena tu vida. Si Dios te muestra el manual de cómo ordenar tu vida, ordena tu vida. Si Dios te dice, ponte a cuentas conmigo, ponte a cuentas con Él. ¿Por qué esperar, hermano, hasta que ocurra una desgracia o algo fatídico o algo agónico para entonces querer nosotros estar a cuentas con nuestro Dios? Amén, hermano. Yo sé que ahorita hay un sentimiento que nos invade. Y ese sentimiento tal vez nos dice, voy a ser mejor cristiano, voy a hacer mejor las cosas. Pero ¿por qué esperar a que ocurra eso si el fallecimiento de un hermano no es el que nos da la vida? Lo que nos dio la vida fue el fallecimiento de nuestro Salvador y después el levantarse gloriosamente. Eso es lo que nos da la vida. Amén, hermanos. Y lo demás solamente es lo que la carne siente. O sea que mi fidelidad al Señor no debería ser estimulada por el fallecimiento de un hermano, debería ser estimulada por la vida misma que recibí de parte de Cristo cuando Él dio su vida por mí. Lo demás es dolor en la carne, y claro, se vale, y Dios lo permite. Pero mi fidelidad debe ser estimulada continuamente por lo que Cristo ya hizo por mí. Amén, hermanos. Quiero que vayamos y meditemos el resto del tiempo que nos queda en una porción en Lucas, capítulo 12, versículo 13. Son bastantes versículos, hermano. Dice, le dijo uno de la multitud, entre las que él se movía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí había un conflicto entre dos hermanos carnales. ¿Cuál era el conflicto? Una herencia. Probablemente el menor era el que estaba pidiendo la herencia. ¿Por qué? Porque dice que el hermano es el que la tenía. Probablemente el menor era el que, hey, dile que nos dé a los demás, que la comparta. Y Cristo le responde, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no vengo a eso. Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Escucha bien esto, porque este es un texto fundamental en la vida. Escucha. Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén, hermano. Fíjate, la vida del hombre, la felicidad del hombre, el todo del hombre no consiste en los bienes que logre acaparar en todos los años que tenga de vida. Y tal parece que al mundo, hermano, le han enseñado otra Biblia contraria a esta. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera, ¿sabes qué piensa? Que para eso es la vida. Para ver hasta qué escalón puedes subir, para ver cuánto puedes acumular, para ver cuánta ganancia. El que no conoce a Cristo, hermanos, desafortunadamente, esta es su gloria. ¿Cuánto dicen por ahí? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué tanta estudio o preparación puedes tú tener? No estoy en contra de esto, pero Cristo está diciendo, vuelvo a leerlo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a veces, hermano, hay gente que se le va la vida haciendo y acumulando bienes.
Y a veces ni tiene tiempo de disfrutar el provecho de esos bienes por seguir todavía incrementando los bienes. Y ese, hermano, es un problema del corazón. Si tú lo leyeras en Eclesiastés te quedaría claro. Es un problema del corazón, de un corazón engañoso. Y Cristo les está diciendo, mirad y guardaos de toda avaricia. Contemplen cómo viven los demás y guarden su vida, que su vida no esté alineada como viven los demás. Porque Él va a dar toda una enseñanza y es lo que yo quiero que veamos. Después de que Él les dice este versículo que yo te recomiendo que sea clave en tu vida, que tu vida no dependa de los bienes que cosechas en ella. Claro, si Dios te da algo, recíbelo. Yo no te voy a decir que sea malo, sea pecaminoso. Si Dios te da un título profesional, una casa, un negocio, recíbelo y explótalo. Pero que tu prioridad sea siempre Dios. Dice, también les refirió una parábola. Ahí está Cristo con la intención de enseñar. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Fíjate la mentalidad de este hombre. No estoy diciendo que sea mala o buena, simplemente es una mentalidad que está muy marcada allá afuera. Este hombre tenía una heredad que había producido muchos frutos, muchos bienes. Y este hombre dice que ya tenía graneros, ¿estamos de acuerdo? E incluso esos graneros ya estaban llenos. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿No le alcanzaba con lo que ya tenía para que él pudiera vivir libremente? Sí. Pero él decía, ¿qué haré? O sea, yo tengo que hacer algo. Esto no me deja tranquilo, esto no me satisface. ¿Por qué? Porque yo sigo ganando, porque yo sigo teniendo capacidad. Yo todavía merezco o quiero más. También Cristo dijo que el ojo nunca se sacia de ver, ¿verdad que sí? De la misma manera, las riquezas nunca pueden llenar al que las posee. Siempre va a querer más. Siempre va a querer conquistar más. Siempre va a querer adueñarse de más. Pero, hermanos, hay un texto en Marcos que me gusta mucho. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se va a perder su alma? Así pudieras ganar todo el mundo y ser el amo de todo el mundo. Y si tu alma se pierde, el siguiente texto en Marcos dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Acaso tú podrás pagar algo por la salvación de tu alma? ¿Tú podrás pagar algo de lo que hayas conseguido en esta vida? Decirle, mira, con esto doy de garantía para que mi alma se salve. Nada, ni aunque dieras todos tus bienes. Amén, hermanos. Dice aquí la enseñanza del Señor. Dice en la mentalidad, Él dijo, voy a derribar mis graneros, voy a hacer unos más grandes, voy a llenar esos más grandes y luego ahora sí le voy a decir a mi alma, alma, repósate, gózate, estate tranquila que tienes muchos bienes. Y dice, para muchos días, para muchos años. Amén, hermanos. Yo creo que todos tenemos expectativas, ¿verdad que sí? A mí me gustaría ver a mis nietos. Me gustaría cargarlo, pero yo no lo sé. Al menos humanamente, esas son nuestras expectativas. Ver a tus hijos o a tus hijas que se casen. Verlos salir, no sé, universitarios, no lo sé. Son expectativas que tenemos. Este hombre también las tenía. Él tenía para muchos años, como él dice. Pero volvamos a leer la escritura. Pero Dios le dijo, necio. ¿Por qué le llama necio de entrada, hermano? Porque su pensamiento es un pensamiento necio. ¿Por qué es necio? Porque él, su prioridad está, como lo vamos a ver ahorita, enlazada solamente a lo de esta vida. Él es rico en esta vida, pero es pobre delante de Dios, como lo vamos a ver ahorita. Por eso le llama necio. Dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Y es una grande realidad. Por eso yo te preguntaba, ¿hemos ordenado nuestra vida? ¿Hemos ordenado lo que tenemos? ¿Nos hemos ordenado delante de Dios? Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, escucha, así es el que hace el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso le llama necio. Porque toda la vida se ha enfocado en ser rico para sí mismo. Nosotros muchas de las veces vivimos así. A lo mejor no ricos económicamente, pero que nosotros seamos
los beneficiarios de todo. Y nos preocupamos por nosotros mismos. Pero le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, necesitamos ser ricos para con Dios. Podremos ser ricos en este mundo, pero si para con Dios no hemos almacenado nada, hermano, somos pobres delante de Él. Y Él sigue enseñándoles, escucha. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, ese por tanto hace referencia a lo que les acaba de decir. Por tanto, mis conclusiones, la enseñanza, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Hermano, y no estamos fomentando para nada la ociosidad, no estamos fomentando la holgazanería, no estamos fomentando los brazos cruzados, porque el proverbio también dice, ¿qué haces, oh perezoso de brazos cruzados? Mira la hormiga cómo trabaja. Así que este texto no está fomentando ni está diciendo eso. No hagas nada ni te preocupes por nada, porque al cabo Dios se encarga de ti. Aunque es una realidad, no está fomentando eso. Está diciendo dónde pongas las esperanzas de tu corazón, si en lo material y en los logros que tú puedas hacer o en lo que Dios puede hacer por ti. Yo estoy completamente convencido que es más lo que Dios puede hacer por mí que lo que yo mismo pueda hacer por mí mismo con mis recursos y con mis aparentes capacidades. Fíjate cómo les dice, y les da un ejemplo. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que es una realidad, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Tú qué responderías, hermano? ¿Tú qué responderías si Dios te hace esa pregunta a ti y te dice, ¿tú quién crees que vale más, los cuervos o tú? ¿Tú qué dirías? Esa es la pregunta más fácil de responder, vamos, hermano. La más. Y si no lo quieres responder por ti mismo porque dices, no, pues yo no valgo ni un cuervo. Déjame decirte, Cristo murió por ti, no por los cuervos. Por eso tú puedes entender cuánto tú vales, porque Cristo murió por ti. Cristo no murió por ningún ángel. Cristo no murió por el sol, por la luna, por ningún animal. Cristo murió por ti. Eso te debe decir cuánto has de valer tú. Amén. Por eso les hace esta pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Nadie. Tú estás moldeado al diseño que Dios previamente tuvo de ti. El color, el tamaño, el habla, todo. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como a uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, fíjate, ¿quién es el que les da esa belleza? Dios, Él es el que las viste así. Y dice, ni aun Salomón, con todo su esplendor, se alcanzó a vestir tan bello. ¿Por qué? Porque nunca esfuerzo humano, hermano, puede competir con lo que Dios hace por ti y para ti. Amén, hermanos. Y pone esos dos ejemplos, el de los cuerpos, el de los lirios, a Salomón. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde radica, hermano? En la poca fe. Cuando no confiamos, cuando nos sentimos agobiados, cuando nuestro pensamiento está anclado a esta vida, a lo material, es porque estoy reflejando una muy poca fe. Dice, vosotros pues, ahí está la conclusión, después de lo que Cristo le está enseñando, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cuántos saben qué es eso, hermano? ¿Cuántos han experimentado lo que es? Dice mi mamá, luego lo oyó. ¿Cuántos saben lo que es estar en ansiosa inquietud? Bueno, los que saben, díganme, ¿a qué saben? A desesperación. A desesperación, ¿verdad que sí? A desesperación. ¿Has guardado la respiración en un ejercicio? ¿Guardado la respiración? ¿Y qué pasa cuando ya llevas un minuto guardando la respiración? ¿Cómo te sientes? ¿Tu cuerpo cómo se siente? Desesperado, agobiado. Bueno, eso mismo que se siente en el cuerpo físico se siente cuando estás en ansiosa inquietud.
Te da lo mismo si es día, si es noche, porque tú estás con algo en el interior que no te deja tener reposo. Amén. Y eso es lo que Cristo está hablando y está atacando. Dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y mira cómo concluye. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quiero que compares estos dos textos, el versículo 21, de ahí mismo que leímos, y ese último. El versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y luego el otro texto, el 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cómo puedo yo no ser de los del versículo 21? ¿Cómo puedo no ser de esos que viven para sí mismos y que hacen para sí tesoros? ¿Y cómo puedo ser de esos que son ricos para con Dios? Pues la respuesta está en el versículo 31. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando tú pones la mira en las cosas de Dios, en lo espiritual más que en lo físico, en lo carnal, entonces empezará a aumentar una cuenta en los cielos espiritual a tu nombre. Y empezará, claro, esto también tengo que decírtelo, empezará a vaciarse una cuenta que tú tienes aquí. Poco a poco tu vida va a ir perdiendo ese valor que tal vez ahorita es intocable. Tu vida poco a poco va a llegar hasta el punto, como Pablo decía, yo soy el primero de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque vas haciendo la cuenta en el reino y va disminuyendo tu cuenta aquí. Y es lo que Cristo dijo. Él dijo que nos negáramos a nosotros mismos. Él dijo que teníamos que vaciarnos aquí. Incluso Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué quiere decir mengüe? Que yo disminuya. Así es nuestra vida. Nuestra vida poco a poco tiene que ir desapegándose de esta vida. Porque si tú no lo haces así, hermano, yo tengo una pregunta, ¿qué te vas a llevar? ¿O qué te puedes llevar? Por más que estés apegado a algo, a tus hijos quizás. Hermano, usted está diciendo que no tengo que amar a los hijos. No, no estoy diciendo eso, para nada. Estoy diciendo que no pongas tu gloria y tu gozo totalmente en los hijos. Simplemente no van a morir. Se van a casar y se van a ir a hacer sus vidas. Y nos van a dejar. ¿Sí lo sabes, Maribel, o no? Nos van a dejar. Y si nosotros tenemos nuestra gloria y nuestra gozo y certeza en la presencia de ellos, se nos van a ir. Pero si tenemos nuestra gloria, certeza, confianza, gozo en Cristo, que nunca se va, bueno, les diremos a los hijos ahí cuando quieran vengan. Y nosotros seguiremos estando gozándonos en Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Si te fijas, eso es con lo que Él concluye. Mas buscad primeramente el reino. De esa manera es como tú puedes ser rico en Dios. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia. Ahora yo te pregunto, para terminar, si hubiera sido tú, hermano, el que unos días atrás hubiera estado ahí en un féretro, tu alma, ¿dónde estaría al día de hoy? ¿Estás seguro dónde estaría tu alma? ¿Estás contento y conforme en dónde estaría tu alma? ¿O estás preocupado por no saber en dónde estaría tu alma? ¿O todavía estás preocupado, todavía más aún, por sí saber en dónde estaría tu alma? ¿Me explico? ¿O quiere que sea más específico? Tú tienes que saber hacia dónde tu alma se va a dirigir. Amén, hermanos. Pero solamente lo puedes lograr en esta vida. Por eso Hebreo dice, mientras se dice, ¿cuándo? Hoy. Mientras se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Mientras Dios te da la oportunidad de escuchar su palabra y que esta palabra te incentive y te estimule y te haga ponerte a cuentas o te contriste, como nosotros comenzamos hablando, pues entonces déjate seducir por la palabra de Dios. Déjate llevar por donde la palabra de Dios te quiere llevar. Entonces yo termino diciéndole, amado hermano, que esta partida tan dolorosa que nos ha tocado, tan inesperada, tan triste, solamente sea una de las formas de contristarnos de parte de Dios para que nuestras vidas estén a cuentas, para que nuestras vidas estén listas.
Amén, hermano. Es como si yo te dijera, hermano, vamos a emprender un viaje. ¿Tienes listas tus maletas? Bueno, tienes de esta predicación a que llegue ese viaje, a que tú alistes tus maletas. Y le digas, Cristo, estoy listo para cuando tú vengas por mí. Apenas, hermanos, teníamos unas predicaciones hablando de lo que es ser hallado en Él. Y decíamos, Dios puede salir en cualquier momento. Y sería bueno para mi vida que cuando Dios me salga a buscar, yo sea hallado en Él. Ahora más que nunca te digo, mi amado hermano, esfuérzate, que tu vida sea hallada en Él. Y quiero cerrar con un último texto, este sí lo dejé hasta el final, y sé que tú lo conoces. En Juan, capítulo 11, ante la muerte de Lázaro, porque yo sé que Dios da consuelo en nuestras vidas. Dios no es alguien que no tenga la capacidad de consolarnos aún de las situaciones más adversas. Él dice en Juan, capítulo 11, versículo 20. Voy a leer el versículo 20 en delante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un sentir natural, ¿o no, hermanos? De cierta incomodidad, de cierto reclamo, de cierto, Señor, si las cosas se hubieran hecho de otra manera. Y eso, ¿sabes qué? Es muy tormentoso. Muy, muy tormentoso. Pensar si mejor en este hospital, si mejor este doctor, si hubiera llegado a tiempo, si no hubiera hecho esto, o si hubiera hecho aquello. Y Marta le dijo también al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, y con esto quiero terminar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es una promesa de Cristo a cada uno de nosotros. Esta es una promesa que trasciende el umbral de la muerte. Tú te vas y esta promesa sigue estando contigo, en ti. Porque Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dice, yo soy la resurrección. La muerte ni la tocamos, vamos a dejarla ahí. Voy a hablar, dice Cristo, de la resurrección para adelante, porque soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, porque Él nos ha dado el don de creer en Él. Él nos lo ha dado. Así que tenemos vida eterna adjudicada. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo cierro con esa última pregunta que está ahí. Dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Mi pregunta es hacia ti. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que Cristo es poderoso, como Pablo decía, para guardar tu depósito hasta aquel día? ¿Tú crees que Cristo es poderoso para trascender el umbral de la muerte y si un día vamos allá, traernos de regreso con poder? Bueno, esa pregunta solamente tú la podrás responder. Pero Cristo le dice a Marta, ¿crees esto? Retando su fe. Él está retando su fe. Él ya le dio las evidencias del por qué creerlo. Yo soy la resurrección y la vida. Pero el problema está en que tú lo creas. Dice Cristo, no puedo hacer más. Ya te di las evidencias, pero ahora te toca a ti. ¿Crees o no? Hermano, ¿crees tú esto? Yo lo creo. Yo lo creo, y aunque no me gusta hablar de estos temas, si un día no estoy, amados hermanos, sepan que les amé. Sepan que les amé con todo mi corazón. Si un día no estoy, madre, esposa, hijos, sepan que les amo. Amén. Les amo. No me lloren mucho. No me lloren tanto. Yo espero allá esperarlos. Amén. Si algún día usted se va y no le puedo decir, pues lo amo. Le perdono si siente que algo me ha ofendido, le perdono, pero también le pido perdón si yo le he ofendido. Que sí, seguramente sí.
Por lo que leíamos de Santiago, ¿te acuerdas, hermano? Aquel que no ofende en palabra, entonces es capaz de refrenar todo de sí. Y, o sea, es perfecto. Y yo creo que no soy perfecto. Por lo tanto, le habré ofendido en alguna cosa, por omisión o por acción. Y me encantaría, hermano, que cada uno de nosotros pudiéramos hacer eso con el que está a un lado, con tu familiar. Y que perdonemos. Que podamos liberarnos de todo tipo, de tal manera que cada vez nos alistemos más para ese viaje. Amén. Que cada vez estemos listos. Que no deje nada pendiente y que puedo estar libremente diciendo, Señor, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia que el Señor ha preparado para mí y para ti y para todos aquellos que le aman. Amén, hermanos. Pónganse sobre sus pies. Le invito para que en esta oración usted pida por la familia de nuestro hermano Gerardo. Que Dios les dé consuelo, que Dios les dé fortaleza, que a cada uno de nosotros nos dé consuelo y fortaleza, que nos dé tranquilidad. Amén, hermanos. Y que nos dé la capacidad de creer. Es un don que Él da. Amén. Padre, te damos gloria, Señor. Y te honramos, porque aún en medio de la dificultad, siempre tu palabra brillará, Señor, como un motivo para sonreír y como un motivo para seguir confiando en ti. Gracias porque tú eres el Dios de lo que todo es posible. Tú eres un Dios que ha prometido, Señor, vencer la muerte y la ha vencido. Señor, y el día que nos toque ir allá, Señor, si tú así lo tienes previsto, ese día tú guardarás nuestro depósito. Y aún, Señor, que nos desintegremos en polvo, aún de ahí tú nos levantarás, Señor. Aún tú tendrás un cuerpo preparado para nosotros. Por eso no hay temor, Señor. Por eso no hay que temer. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú haces. Gracias porque un día, Señor, tú te cruzaste en la vida de Gerardo, Señor. Te doy gloria por eso. Gracias, Padre. Despídenos de este lugar, Señor, que tu palabra nos dé ánimos, nos dé motivos. Enséñanos y ayúdanos a perdonar, Señor. Enséñanos y ayúdanos a pedir perdón. Ayúdanos a preparar, Señor, nuestra vida para el día, Señor, que tú nos llamas. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser encontrados, a ser hallados en ti. Para tu gloria, Señor. Amén. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós.